El Antropodcast, tu podcast de antropología. Hola amigos del Antropodcast, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo a Pablo Corona, pero no vengo solo, me acompaña aquí Oscar Rivera. Hola. Chido, pues vamos a hablar un poquito acerca del método dialéctico. Pues vamos a empezar un poco hablando acerca de las diferencias entre la dialéctica de Hegel y Marx que nos marca Marcuse, para pues bueno, luego seguir con propiamente el método dialéctico que sigue Marx en la introducción general a su crítica a la economía política en sus manuscritos, y pues lo vamos a complementar con lo que dice Kozik y Lefebvre, para de ahí seguir una discusión de cómo valorar el método marxista hoy día después del giro lingüístico. Pues bueno, vamos iniciando. Para empezar quisiera decir que nada viene de la nada, no existimos solos. Somos nuestras relaciones, lo que nos rodea y nuestra historia. Digamos que no existen individuos aislados, sino que somos justamente el resultado de nuestra historia, y por eso luego el tratar de analizar fenómenos sociales desde experiencias personales, pues no solamente es un método que está mal hecho, no solamente desde el marxismo, sino desde cualquier rama de las ciencias sociales, pero justamente desde el marxismo podemos decir que se está quedando desde lo fenomenológico o desde lo abstracto. Y pues bueno, aunque no nos demos cuenta, el querer apolitizarnos, pues estamos reproduciendo un discurso que seguramente es el discurso en poder. Estamos llevando una agencia que no es nuestra y pues básicamente nos estamos enajenando de nuestra propia opinión. Estamos insertos en las ideas o en un soliloquio que nos decimos a nosotros mismos, y justamente no hay diálogo. Creo que el diálogo es clave para entender esta cuestión del método dialéctico. Pero pues bueno, vamos a empezar. Para empezar voy a retomar la cuestión de Marcuse cuando habla sobre las diferencias entre la dialéctica de Marx y la dialéctica de Hegel. Para Hegel, la totalidad de la razón se propone en un sistema ontológico como el sistema racional de la historia. Supone un proceso metafísico del ser. Para Marx se le presenta una negatividad de la realidad, una realidad negativa. Pues además sí existe todavía la cuestión de la naturaleza en la concepción dialéctica de Marx, pero existe como una condición histórica, y bueno, la condición histórica per se también existe como una condición social, y justamente Marx va a hablar de particularidades, de formas históricas particulares que existen en un momento dado. De esta manera pues más o menos se empieza a vislumbrar lo que es la totalidad. Pues sí, es claro cómo se relaciona con la totalidad de Karl Kozik. Pues finalmente es como Karl Kozik retomando a Marx. Y ya ahorita que comentabas lo de que la consideración solamente de lo individual es un método incorrecto, pues eso también tiene que ver con Kozik y cómo él considera o critica al empirismo y critica que el empirismo considere nada más una dimensión de la realidad, que sería la dimensión fenoménica, y la dimensión fenoménica solamente como entendida como pues desde este empirismo muy de considerar nada más lo material, ¿no? Lo material en un sentido burdo. Y ya que más bien un método pues más adecuado sería considerar la totalidad de las cosas o los fenómenos insertos en la totalidad. Ok, pues sí, todo tiene que ver con una totalidad, pero justamente se parte de una abstracción. La abstracción es la forma en que nuestros sentidos tienen acceso a ese mundo externo. Sin embargo, si nos quedamos en la abstracción pura, lo único que está pasando es que se perpetra el pensamiento. No tenemos una acción concreta con la realidad y no estamos abordando la realidad en sí. De esa manera nosotros tenemos que trabajar esa abstracción más allá. Partimos de un concreto real representado, que es la forma en que nuestra mente va a tratar la realidad.
como una simple representación, y de ahí se pasa a lo concreto pensado en síntesis de determinaciones, es decir, una acción posterior a la captura de la abstracción en una abstracción de la abstracción, se podría decir. Este análisis, que conduce a determinaciones abstractas por comparación, se basa en la eliminación de lo contingente y la conservación de lo esencial. Se eliminan las determinaciones particulares hasta alcanzar una categoría más abstracta. O sea, es un proceso analítico que va a conducir a un orden posterior distinto. Estas categorías abstractas, a la vez de que se excluyen, se determinan entre sí. De esa manera van a poder entrar en una síntesis, conectándose, y a partir de ella se construye lo concreto. Marx nos va a hablar de categorías simples, abordando qué es lo concreto menos desarrollado sin establecer relaciones más complejas, y justamente categorías concretas, que contienen y conservan a la categoría simple como una relación subordinada. Marx nos dice que lo concreto es concreto en virtud de ser la síntesis de lo múltiple, la unidad de lo diverso. Bueno, pues este método que expone Marx se relaciona mucho con el método que expone Karl Kosik en Dialéctica de lo Concreto. Finalmente, pues, es Karl Kosik retomando a Marx, ¿no? Pues hay muchas coincidencias, ¿no? La coincidencia que se me viene a la mente primero, pues, es como Karl Kosik también comenta que se parte de una representación hacia un concepto. Karl Kosik empieza la exposición de su método diciendo que la dialéctica busca llegar a la cosa en sí, ¿no? Llegar al conocimiento de la cosa en sí, pero la cosa en sí no se nos presenta directamente porque estamos inmersos en un mundo fetichizado, ¿no? Estamos inmersos en una experiencia que está fracturada por la fracturación que introduce en la vida la división social del trabajo y la división de la sociedad en clases. Así experimentamos un mundo fetichizado, no podemos acceder a la realidad en sí y tenemos que dar este rodeo. ¿Cómo se da este rodeo? Este rodeo se da, primero, partimos de la representación que tenemos de la totalidad como una totalidad caótica, ¿no? Karl Kosik dice que en el conocimiento de cualquier fenómeno o hecho singular, pues tenemos la intuición de que hay una totalidad. No tenemos en un principio pues plena conciencia o pleno conocimiento de esa totalidad y todas sus articulaciones, pero tenemos una intuición de ello. Yo lo pienso un poco, estaba pensando en un ejemplo, y lo pienso un poco relacionándolo con el texto de Eduardo Galeano, de Las Venas Abiertas de América Latina, pensando un poco que puede haber, no sé, un campesino que se dedica a la siembra y venta de café. Y bueno, o sea, también resumiendo mucho el ejemplo, ¿no? Un campesino que se dedica a la siembra y venta de café, y ese campesino se encuentra con que los precios a los que le compran el café son demasiado bajos y no puede sostener su actividad como campesino. Entonces, el campesino intuye que hay una totalidad independiente de ese fenómeno particular que él está experimentando, que tiene determinaciones sobre lo que él está experimentando, que es que no puede sostener su actividad como campesino. Sin embargo, pues no tiene el conocimiento completo de cómo se articula esta totalidad, pero pues le intuye, ¿no? Y el método de conocimiento que se propone desde la dialéctica materialista, pues sería mediante el pensamiento, es decir, en el terreno de lo abstracto, de la negación de lo puramente sensible, sería llegar a la determinación conceptual abstracta de la totalidad, que sería poder representarse la totalidad en sus múltiples determinaciones y en sus múltiples relaciones. Esto también parte de la consideración de la realidad, de la respuesta a una pregunta ontológica, que es la realidad. Según Karl Kosik, la respuesta a esta pregunta sería el concepto de totalidad concreta. Es decir, Karl Kosik postula que la realidad es una totalidad concreta. Esto se podría parecer un poco a la formulación de que la realidad es un sistema, es decir, un conjunto de elementos relacionados que se influyen mutuamente y que se pueden explicar solamente en relación a su pertenencia al sistema y a su relación con otros elementos, pero Kosik no conceptualiza la realidad como un sistema, sino que conceptualiza la realidad como totalidad concreta y enuncia sus características, ¿no? Dice que las características de la totalidad concreta son tres. La totalidad concreta es un todo estructurado,
Es decir, está ordenado, no es un todo caótico. La totalidad concreta es un todo estructurado que se desarrolla, es decir, está cambiando continuamente, y es un todo estructurado que se va creando. Es decir, no es un todo que ya esté como cristalizado o ya esté bien formado en su mayoría y que nada más cambie como en algunos aspectos que no son importantes, sino que siempre va cambiando, siempre se va creando pues a partir del cambio de los fenómenos y los hechos que componen ese todo estructurado. Kozik termina postulando que el principio metodológico que se deriva de esta concepción de la realidad es que los fenómenos se explican a partir de la exposición de cómo se insertan en esta totalidad concreta. Y bueno, esa sería la exposición de Carl Kozik. Bueno, aquí creo que hay una relación bastante similar, igualmente con Marcus, acerca de cómo advierte que de estas relaciones abstractas se concreta una falsa concreción. Y bueno, la manera en que se debe de trabajar esta cuestión es que esta falsa concreción se suma a una nueva abstracción, es decir, una abstracción de la abstracción, ya lo mencionábamos antes, y se llega nuevamente a una verdadera concreción o contenido real. Bueno, esta negación de la negatividad, porque bueno, es importante señalar que para el método dialéctico se parte de negatividades. ¿A qué se refiere esto? Cuando tenemos que determinar un concepto, hay muchas cosas que dejamos fuera. De esa manera partimos de un principio de inclusión, exclusión, y por eso no tenemos acceso a esa realidad tal cual es, sino como una especie de copia de la realidad, una realidad depurada y una realidad negativa. De esa manera, la negación de la negatividad a partir del proceso de una segunda abstracción es la presentación de un nuevo orden de cosas y resulta en una positividad. Sí, pues se me olvidó decir algo y ahorita me lo recordaste. Sería que Kozik postula que el método de la totalidad, entiendo que el método materialista de considerar los fenómenos particulares o los hechos particulares a la luz de la totalidad concreta, sería solamente el reverso de una actividad revolucionaria, ¿no? De una actividad que busca la transformación. Y en ese sentido, pues recuerdo que el texto de Kozik decía que en la destrucción de la pseudoconcreción, que sería eliminar el carácter aislado con el que consideramos la existencia de los fenómenos y situarlos pues en el marco de la totalidad concreta. En este proceso de destrucción de la pseudoconcreción se libera por un lado al sujeto y al mismo tiempo al objeto. Cuando comenta que se libera al sujeto, entiendo que se refiere a la liberación del sujeto a partir de su acceso a la verdad. Entiendo que sería que el sujeto pues pasa de una posible enajenación en un principio, en la cual pues no es consciente de la realidad en la que está inmerso, a su liberación pues a partir de la destrucción de la pseudoconcreción y de la destrucción de su concepción fetichizada de la realidad. Y a partir de esta liberación del sujeto, a partir de la destrucción de su concepción fetichizada de la realidad, pues se daría la liberación del objeto. Esto a partir de que se desfetichiza la realidad, se adquiere conciencia de que la realidad es un producto social, un producto del hombre en su actividad, bueno, del ser humano, y entonces se puede organizar el objeto o la realidad social a partir de principios racionales, ¿no? Y ya, es este planteamiento de la liberación del sujeto al mismo tiempo que la liberación del objeto. Es interesante ese planteamiento de la liberación del sujeto y objeto. De hecho, creo que dialoga bastante bien con Lefebvre, porque Lefebvre habla sobre una necesidad en lo que llama el problema del conocimiento, de separar sujeto y objeto. Habla sobre que las disciplinas que en efecto realizan esa separación sujeto-objeto, pues finalmente son las disciplinas metafísicas, que van a separar una cabeza de un cuerpo, un espíritu del cuerpo material, pues justamente este mito moderno de la separación, incluso de la división del trabajo intelectual y en el trabajo práctico material.
Sin embargo, desde la dialéctica, pues justamente el sujeto y objeto van a actuar y reaccionar continuamente sobre el uno sobre el otro. Se van a oponer, van a discutir y van a dialogar. Justamente de ahí viene la dialéctica. Bueno, Lefebvre habla sobre el conocimiento como hecho en tanto que es práctico, ya que se abordan realidades objetivas. También habla de que es social, pues el conocimiento siempre se transmite. Y finalmente que tiene un carácter histórico, pues no se genera de la nada. Y justamente este conocimiento nos va a atravesar. Pero no solamente el conocimiento tal cual, sino todo el mundo, o sea, todo un mundo nos va a atravesar. Nos va a atravesar la sociedad, nos va a atravesar la cultura, nos va a atravesar la política. No somos unitarios, nos va a atravesar nuestra condición como individuo inserto en una sociedad. De esa manera el pensamiento social conduce a una realidad práctica y a una conciencia social. Por el contrario, la metafísica es antihistórica. Representa un pensamiento individual y una conciencia de sí. Por este lado, las doctrinas idealistas van a presentar una pequeña parte del conocimiento y la van a elevar al absoluto. Esto se parece bastante a la cuestión del etnocentrismo o el querer que todo se parezca a uno. Y pues eso en teoría social, pues tache, ¿no? No aplicaría. Lefebvre habla sobre el problema de la división del trabajo, habla de una hiperespecialización de la ciencia y que justamente sí llevó a cierto progreso al poder trabajarlo en áreas particulares, pero habla sobre la falta de una ciencia unificadora o de una metodología general. Y pues al momento en que aborda esta metodología general, voltea a ver a la dialéctica y habla sobre cómo la dialéctica justamente va a hacer que se relacionen y se encadenen las ciencias en una historia del conocimiento a partir de los movimientos del pensamiento. Justamente para la resolución de las cosas humanas, la cuestión tiene que ver mucho más con la cooperación, con un espíritu de equipo, pues las cuestiones sociales no se van a resolver individualmente. El procedimiento empleado por los sabios ya no representa una autoridad epistémica, ya no es qué hace el que sabe para hacerlo igualito, sino justamente presentarse hacia la realidad en un análisis dialéctico y pues poder generar nuevo conocimiento a partir de allí. Lefebvre nos dice que la lógica concreta corona y remata la historia del conocimiento, es decir, la propia teoría del conocimiento como historia de la práctica social. La lógica concreta se encuentra ligada, pues, a una concepción científica racional de la historia. La razón, la lógica, la historia llegan a ser simultáneamente concretas y verdaderas al hacerse dialécticas. Ahorita que retomabas lo de la etnografía, pues recordé dos cosas, ¿no? Primero, algo que pues también se mencionó en clase, que fue que Karl Kozik se podría pensar como una crítica a la etnografía empirista, ¿no? Karl Kozik pues separa entre el método de la totalidad y el método del empirismo. Según Karl Kozik, el método del empirismo considera únicamente lo fenoménico, desde una perspectiva empirista, y el método de la totalidad considera lo fenoménico y luego cómo lo fenoménico se articula con todo lo demás, ¿no? Se articula con la totalidad concreta. Entonces, la etnografía, pues considerada desde el empirismo, sería quedarse nada más con lo fenoménico, ¿no? Sería ir a hacer etnografía y registrar nada más lo que se percibe mediante los sentidos, como comentabas sobre Marx. Y una etnografía que se realizara, por ejemplo, desde la perspectiva de la totalidad, pues sería una etnografía que considerara cómo lo fenoménico que la persona que hace etnografía experimenta en campo, cómo eso fenoménico se relaciona con la totalidad concreta. Y esto me lleva a una segunda cuestión que recordé, que es que en algún momento, en alguna clase cuando platicábamos sobre Rosanna Gruber, veíamos que Rosanna Gruber planteaba que los propios hechos en campo, lo que ocurre en campo, la etnografía misma, sería la que iba a arrojar a la extensión del campo. Es decir, uno en su proyecto de investigación plantea y delimita espacialmente su campo, ¿no? Espacial y temporalmente su campo. Sin embargo, cuando uno va a campo y uno conoce los fenómenos y cómo se ligan entre sí, va notando la verdadera extensión del fenómeno que está considerando. Desde la perspectiva de la totalidad concreta, podríamos pensar
Más bien, o podríamos pensar también, pues ligando, tratando de hacer como puentes entre Rosana Gruber y Karl Kosick, que los fenómenos que observamos en campo pues están ligados a una totalidad concreta, ¿no? Que se podría pensar como tratando de ligar a Rosana Gruber y a Karl Kosick, tratando de hacer puentes entre ellos, podríamos pensar que la extensión del campo pues se definiría por la inserción de los fenómenos que consideramos en campo en una totalidad concreta, ¿no? Que sería como pues algo muy sistemático, cómo todos los fenómenos se relacionan entre sí y cómo los fenómenos se pueden pensar a partir de su inserción en la totalidad y cómo la totalidad pues es creada por todo el conjunto de fenómenos articulados. Bueno, ahora pasando a la cuestión sobre el giro lingüístico y cómo pensar la metodología marxista después del giro lingüístico y a partir de las consecuencias que el giro lingüístico tuvo, pues parto del texto de Adriana Murguía Lores, llamado El análisis sociológico de la cultura. Este texto dice que a partir del giro lingüístico pues ocurrieron muchísimos problemas o se plantearon muchísimos problemas para las ciencias sociales, ¿no? Y para las ciencias en general. A muy grandes rasgos se podría decir que la realidad se disolvió en el lenguaje. O sea, esto desde una perspectiva construccionista, ¿no? Que planteara que la realidad es únicamente el lenguaje. Y esto implica muchísimos problemas para las perspectivas científicas que se proponen la explicación de los fenómenos, que plantean la existencia de una realidad, que plantean explicar esa realidad, ¿no? Como es, por ejemplo, pues el método marxista que hemos expuesto, Marx, Karl Kosick, Lefebvre. La autora plantea que el principal cuestionamiento que trajo el giro lingüístico tiene que ver con el reconocimiento de que nuestra aprehensión de la realidad está mediada por el lenguaje. Entonces, si nuestro conocimiento de la realidad está mediado por el lenguaje, ¿qué pasa con las teorías que pretenden explicar la realidad? La respuesta que da Gertz, según... Okay. La respuesta que da Gertz, según la autora, es que el conocimiento que producen las distintas disciplinas solamente podría ser local y solamente se limitaría al mundo que contiene el lenguaje. Pues si nuestro conocimiento está mediado por el lenguaje y no existe el recurso a una realidad independiente, entonces cualquier aspiración que el conocimiento pudiera tener a la universalidad, pues se pierde, ¿no? Ahora cualquier conocimiento pues estaría limitado al lenguaje desde el cual pues se haría posible el conocimiento. En este contexto, pues es que nos preguntamos cómo valorar la metodología marxista, que claramente pues postula una definición de la realidad y claramente se propone explicar esa realidad, ¿no? Y pues con objetivos muy prácticos, ¿no? Porque pues si se quiere transformar la realidad, se tiene que entender qué es la realidad, cómo transformarla, etc. Justamente tiene que ver con Lefebvre y la cuestión de la forma y el contenido. Habla sobre cómo en la gramática lo que importa es la forma, no importa el contenido. Lo que importa en la gramática es normar de qué manera se articulan, digamos, en una cuestión de formas. También habla sobre cómo las formas muchas veces van a tener la forma del contenido. Esto pasa como cuando te sirven tu tepache o tu refresco en bolsita y pues la bolsita adquiere la forma del líquido que tiene dentro. En ese caso pues justamente entra la cuestión de la dialéctica y cómo el contenido y la forma pueden tener esa relación justamente, donde pues va a haber una revisión de lo concreto para que existe ese contenido y va a estar contenido, valga la redundancia, el único soporte posible, que es el lenguaje mismo, pero no está limitado a una normativa gramatical. Sí, el lenguaje se plantea como un problema pues bien importante, ¿no? Sobre cómo valorar el método marxista después de estas cuestiones planteadas por el giro lingüístico, podría parecer por un momento que esta discusión pues son nimiedades, ¿no? Que hay un método que permite conocimiento de la realidad y que permite resultados, y que pues plantear las discusiones generadas por el giro lingüístico pues son nimiedades. Sin embargo, la autora Adriana Murguía Lores comenta que estas cuestiones no pueden ser ignoradas, que el giro lingüístico sí fue un evento muy importante, cuyos postulados no pueden ser ignorados para la reflexión sobre el conocimiento de las sociedades. Sobre cómo valorar el método marxista, a partir del texto Los múltiples mundos de la ciencia, un realismo pluralista y su aplicación a la filosofía de la física, de las autoras Olimpia Lombardi y Ana Rosa Pérez Ranzans, argumentan a favor de un realismo kantiano, es decir,
de una postura filosófica que reconoce que en nuestra experiencia actúan, por un lado, una realidad completamente independiente de cualquier valoración o conocimiento humano, y por el otro lado, el lenguaje o los marcos conceptuales a partir de los cuales conocemos la realidad. Desde este realismo kantiano, se puede pensar en aceptar la respuesta de Geertz sobre el estatuto de las teorías que pretenden explicar la realidad, de que el conocimiento sería siempre local y limitado al mundo que contiene un lenguaje. Sin embargo, considero que el realismo kantiano complejizaría esta respuesta, en el sentido de que las autoras argumentan que, aun reconociendo el fuerte papel que tiene el lenguaje en la constitución de nuestra experiencia, se puede hablar de una realidad para nosotros, o sea, una realidad dependiente en parte del marco conceptual de quienes la experimentan, que permitiría trabajar con una noción de verdad como correspondencia. Entonces, es decir, el realismo kantiano propuesto por las autoras, que postularía una experiencia compuesta en parte por realidad independiente y en parte por lenguaje, nos permitiría postular distintas realidades, es decir, distintas ontologías y después distintos conocimientos de esas ontologías. Como plantea Geertz, distintos conocimientos que se producen en el marco de comunidades lingüísticas concretas. Entonces habría realidades para esas personas de las comunidades lingüísticas concretas, y a partir de estas realidades se podrían establecer relaciones de correspondencia con teorías, ¿no? Es decir, se podría recuperar verdad como correspondencia. Ahora, Adriana Murguía Lores plantea que el problema del realismo interno es que no explica cómo participa la realidad independiente en la experiencia, y al hacer esto, le otorga demasiada prioridad a la constitución lingüística de la experiencia, ¿no? Ok, entiendo que la cuestión sería la siguiente. Si nuestra experiencia es creada completamente por el lenguaje, las variaciones entre lenguajes o las variaciones entre culturas que tendríamos distintos lenguajes, sería otra experiencia y por tanto otro mundo. Sería casi como decir, desde una perspectiva que la autora calificaría de construccionista, que la realidad está hecha por el lenguaje. Pero si por otro lado nuestra experiencia estuviera creada completamente, esto planteando como un extremo opuesto, si nuestra experiencia estuviera creada completamente por la realidad independiente, pues no existirían las diferencias culturales y se podría plantear que nada más existe un mundo, un solo mundo. Si nuestra experiencia está constituida en gran parte por una realidad independiente, aunque no dejemos de lado la constitución de la realidad en parte por nuestros marcos conceptuales, se justifica todavía más la recuperación de las teorías con pretensiones explicativas y no solo interpretativas. Y este parece ser el caso cuando consideramos lo que Adriana Murguía Lores llama en su texto la competencia de nuestras prácticas, es decir, el hecho de que tengamos que adecuar nuestras teorías para que podamos vivir de manera eficaz en el mundo, implica que hay una resistencia que el mundo ejerce hacia nuestras teorías, ¿no? Es decir, llegamos con una teoría al mundo y el mundo ejerce una resistencia a nuestras teorías, si funciona, si no funciona lo que queremos hacer a partir de los supuestos de esa teoría. Así, la realidad independiente está muy metida en nuestra experiencia. Seguimos teniendo una realidad para nosotros en el sentido de que es constituida en parte por nuestro lenguaje, pero la importancia de la realidad independiente permite volver a pensar en una realidad en sí, y permite, por tanto, en el contexto de esta discusión, plantear el texto de Karl Kosik como un texto actual, plantear el texto de Marx y el método marxista como un método y un texto actuales, y el texto de Lefebvre también, pues como aportaciones actuales a la discusión epistemológica, cuyas pretensiones de explicar los fenómenos y de explicar la realidad como totalidad concreta, pues son válidas, ¿no? Pienso también en lo que comentabas de Lefebvre, de que el conocimiento es una actividad práctica, porque aborda realidades objetivas, ¿no? El criterio de la práctica y de la adecuación práctica de nuestros conocimientos pues se presenta también como un criterio bien fuerte. Es decir, podemos hacer las reflexiones epistemológicas que queramos, pero pues no nos podemos quedar con una reflexión epistemológica mentalista, porque pues finalmente lo que queremos y para lo que hacemos conocimiento pues es para tener eficacia en el mundo. Entonces, si nuestros conocimientos no se adecúan a esa resistencia que presenta la realidad, pues no tienen mucho sentido. Claro, y bueno, también pensando en la cuestión de la totalidad como un rasgo presente en el método dialéctico, y pues en este caso yo pensaría cómo se conforma la totalidad teniendo en cuenta la importancia del lenguaje, ¿no? De la lengua hablada o de la comunidad de hablantes, qué tan relevante en lo particular es ese rasgo, y bueno, pues aún así la totalidad ya no se habla de elevar cuestiones particulares universales. La totalidad habla sobre un todo articulado y pues evidentemente el lenguaje puede estar incluido, no se excluyen mutuamente
estas nuevas discusiones y justamente el método dialéctico. Sobre todo en esta cuestión de las distintas aristas que puede tener la realidad y las distintas maneras en que se puede abordar. Creo que sobre todo Lefebvre habla sobre la cuestión, hace un llamado casi a la interdisciplina y hacia el conjunto de acciones tomadas desde las distintas especialidades que tiene la ciencia, y pues sobre todo para la adquisición de una conciencia y un llamado realmente también a la acción. Y pues creo que esa es una muy buena reflexión con la cual podemos ir. Un llamado a la acción, sobre todo en una cuestión donde se pueden ver, diría Marx, las contradicciones sociales, donde podemos observar las injusticias sociales. No son cosas que debemos dejar pasar y debemos de dar, pues hacer un poco de justicia echando mano con las herramientas que tenemos como estudiantes de ciencias sociales, ¿no? Pues sí, gracias por estas reflexiones. Espero en algún momento pues este podcast sirva de algo. Y si no, pues también como ejercicio interesante, pues que tiene que ver con la difusión, con los intentos de pues experimentar con más medios para la difusión. Y muchas gracias.